Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de UP5 de El Ser y su Medio, una UP donde hay mucho de social, bueno, en las próximas también, pero básicamente si tocan en los exámenes finales esta UP, es imposible que no les toque responder sobre social. Lo primero que vamos a hablar es sobre potabilización del agua y cómo es el proceso de potabilización. Tenemos tres formas, ¿sí? La primera es la más simple de todas, es la ebullición. La ebullición es un proceso donde se intenta destruir los microorganismos que son factibles de enfermar o de producir enfermedades en las personas. Básicamente lo que se busca es potabilizar el agua a través del hervor, ¿sí? Hay que dejarla hervir durante entre 5 a 10 minutos y lo importante es que el recipiente donde hagamos este proceso esté tapado, porque si no claramente lo que pasaría sería la evaporación. Y nosotros buscamos solamente que se hierva para purificarla. Obviamente que lo que se aconseja en este caso es que se hierva en el mismo recipiente en el que se va a enfriar y luego que se va a conservar, porque es un proceso que se enseña o que se divulga mucho en lugares carenciados, donde faltan un montón de recursos, y si uno va a estar hirviendo en un lugar y después pasarlo a otro, probablemente ese otro recipiente esté contaminado y entonces no tendría sentido lo que es el proceso, ¿no? El segundo de los tipos de potabilización o de procesos de potabilización tiene que ver con lo que es la desinfección química, y acá estamos hablando de ¿qué sucede? El cloro en dosis relativamente normales no va a destruir ciertos huevos y ciertos quistes y microorganismos propios de un agua contaminada. Entonces hay que combinar el cloro con la materia orgánica que pueda haber en agua y así no se logre, o sea, así se logre la acción, digamos, para desinfectar. Entonces hay que ampliar, o sea, colocar un poquito más del cloro. ¿Cuánto? Básicamente se colocan 3 gotas de cloro por litro de agua. Si la revolvemos y la coloración del agua queda como un té, así medio ligero, y hay un olor a azufre, hay que duplicar la dosis porque todavía le falta, y hay que mezclarla bien y dejarla en reposo durante 20 minutos para que decante lo que sea que haya dentro de esa agua. ¿Cuál es el problema de este proceso? Claramente, como estamos viendo, necesita de cloro, y si no se toman las medidas necesarias para 1 litro, tantas gotas, y no echarle a ojo ni mirar, bueno, posiblemente tengamos alguna infección si no tenemos cuidado con eso. Entonces no es tan recomendable en lugares en donde no hay ciertos controles de medición y ese tipo de cosas, ¿no? Y el tercero de los procesos es la filtración, que estamos hablando en verdad de los filtros que se utilizan conectados al agua, a la canilla, y generalmente los más comunes son los de arena y los de cerámica. ¿Cuál es el problema de los de arena? Es que son mucho más ineficientes porque comienzan a contraer bacterias y en definitiva lo que se busca justamente es evitar eso. Sí son muy recomendables para el uso doméstico si luego se van a hervir o clorar el agua, digamos. Como medio único no son suficientes. Tal vez el problema, por ejemplo, acá en Rosario o en Argentina en general, comprar filtros son bastante caros, y entonces ese es un problema, ¿no? Cuando hablamos de potabilización de agua, eso obviamente en pequeña escala, ¿no? Estamos hablando de en casa. Ahora, cuando hablamos de gran escala, estamos hablando de plantas potabilizadoras, ¿sí? Acá en Rosario tenemos una, en Baigorria hay otra, y próximamente, se abrirá un, un acueducto que justamente ayer o antes de ayer fue que el gobernador
acá en Gobernador en Santa Fe, Perotti y el gobernador de Córdoba junto con Nación acordaron justamente hacer un acueducto en donde se lleve agua potable a lo que es la región noroeste de Santa Fe y lo que es hasta el centro-este de Córdoba, ¿no? Entonces, el tema de las potabilizadoras es sumamente importante. Tienen que estar, obviamente, cerca de lo que es generalmente río, puede ser lago también, si tienen un calado profundo, sí, pero agua dulce para poder extraer esa agua y hacer todo el proceso de potabilización. El proceso tradicional tiene varias etapas. Esto se pregunta, así que yo sé que por ahí puede ser medio bodrio, pero es necesario tenerlo. Lo primero es la captación, y en esto es extraer el agua, ¿sí? De fuentes naturales. Generalmente, como dije, son de ríos por el calado, o sea, por la profundidad que estas aguas dulces tienen. Y obviamente que cuando el agua proviene de un río necesita de un proceso mucho más completo para el tratamiento, porque obviamente hay muchos microorganismos, materiales, bueno, encima nuestro río tiene mucha contaminación y demás, ¿no? Una vez que, yo les voy a mostrar la foto primero para que se ubiquen cuáles son los pasos, ¿sí? Paso 1, paso 2, o sea, paso 1, paso 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegamos a casa. ¿Sí? Ese es el proceso que vamos a hacer. Luego de la captación vamos a hacer lo que es la canalización, que es justamente el agua que se sacó, se captó del río, se conduce hacia la planta potabilizadora, ¿sí? A través de dos sistemas. Puede ser a través de la aducción o de la impulsión. Cuando hablamos de aducción estamos hablando de que el agua se transporta por la propia gravedad, o sea, por su propio peso, y esto tiene que ver con que la fuente está, o sea, la planta está a un nivel más elevado que la planta potabilizadora, entonces como que cae, ¿sí? Para abajo hacia la planta. Y si estamos hablando de la impulsión, estamos hablando de que la fuente de agua se encuentra al revés, a un nivel más bajo que la planta, entonces se bombea el agua para que llegue hasta lo que es la tercera etapa, que es la flucolación, que es el proceso en donde van a eliminarse las partículas que están en suspensión, o sea, que están mucho más arriba, aplicando diferentes agentes químicos, y esto va a variar dependiendo el tipo de contaminantes. No voy a entrar en esto tan profundamente porque se requiere un estudio muy profundo de lo que es la potabilización del agua en ese sentido, pero bueno, se van utilizando diferentes químicos que justamente van a producir las partículas que se llaman flux, y esa aglomeración de partículas, justamente al ser mucho más pesadas, se asientan y eliminan la turbiedad, esa turbiedad que encontramos en el agua flotando, ¿no? Y ahí lo que hacemos es clarificar el agua. Luego vamos a ir a la decantación, o sea, se ubican el agua que sale de esa flucolación en unas piletas. El agua ahí tiene que estar quieta porque se va a producir esa separación entre los sólidos y los líquidos, y los sólidos van a estar al fondo, digamos, de esas piletas, para pasar justamente por el filtro, la filtración, donde justamente se va a separar esas materias en suspensión con el agua. Generalmente se pasa a través de, la filtración se hace a través de algún elemento poroso, muchas veces es arena, eso va a depender también de la planta y cuál es la estrategia y la estructura de cada planta, y el resultado es que el agua va a salir más clara desde esa etapa, porque básicamente habremos eliminado un 90-95% de los microorganismos. Entonces estamos un paso más. Vamos a ir a lo que es la cloración o la desinfección. Lo mismo da el nombre, donde vamos a destruir todos los microorganismos que pudiese tener el agua. Y acá también vamos a utilizar otros químicos diferentes a los de la flucolación, y también van a variar en función de cada planta, porque pueden utilizarse hipoclorito de sodio, puede usarse hipoclorito de calcio, puede usarse dióxido de cloro, puede usarse ozono. Eso va a depender de la calidad del agua del río, o sea, la calidad del agua que extraemos, y el tipo de
estrategias que las plantas utilizan. Es por eso que si uno, por ejemplo, toma agua acá en Rosario, siente un gusto diferente de la que se pueda tomar en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con estas dos cosas. Con el río es diferente, porque en Buenos Aires sacan desde otras corrientes, y porque utilizan otros químicos. Luego vamos a lo que es la alcalinización, y justamente es porque le acabamos de poner coagulantes al agua, independientemente de cuál sea. ¿Qué sucede? El agua se vuelve como más ácida, entonces hay que sacarle esa acidez, y por eso es esa alcalinización, ¿no? Le vamos a sacar esa acidez colocándole, ¿qué? Cal, justamente para que pueda ser consumible. Y el último de los pasos es justamente la distribución de la planta a las casas, ¿no? Se distribuyen por las tuberías y por las redes. En Rosario creo que tenemos, si mal no recuerdo, un 75% de la población con agua potable, ¿no? Ahí de vuelta tenemos la imagen. Es importante que sepan qué sucede en cada una de las etapas, porque se pregunta además. Entonces, recapitulando, son dos tipos de procesos de potabilización: los que tenemos en casa, y ahí está la ebullición, la cloración o utilización de cloro, y los filtros, y en las plantas potabilizadoras, o sea, de mayor escala, y los 7 pasos: captación, coagulación, decantación, filtración, cloración, alcalinización y distribución. Siguiendo con este tema del agua y la relación que podemos tener con el agua potable o no, hay un médico que se llamó John Snow, que era un médico inglés, que es considerado el padre de la epidemiología, porque demostró justamente que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materiales fecales. Al comprobar justamente que los casos que se producían de esta enfermedad estaban todos en la misma zona en donde el agua estaba contaminada con heces, que era en el centro de la ciudad de Londres en el año 1854. Hasta ese momento solamente se creía que tenía que ver con el texto que es del cólera y de John Snow. Es bastante interesante para leer porque es bien detallado. Está dentro de lo que es la bibliografía obligatoria. Pero bueno, lo que descubre es esto, ¿no? Que bueno, tenía que ver con el agua contaminada, y que las personas que se enfermaban no se enfermaban por otro motivo más que por consumir esa agua, ¿no? Entonces, ese año, ¿qué hizo? Cartografió lo que es el plano del distrito de Soho, era en el distrito donde se habían encontrado estos pozos de aguas, en donde justamente estaba lo que es el Broad Street, que era el pleno corazón de la epidemia, y justamente lo que hizo Snow fue clausurar la bomba de agua, o sea, clausurar la extracción desde ese pozo, y lo que empezó a percibir es que bajaba la cantidad de enfermos que tenían cólera. Entonces, esto fue considerado como uno de los ejemplos más tempranos en donde hay una relación desde lo que es un caso epidemiológico, la descripción de un caso epidemiológico, y un método geográfico. Hoy ustedes dicen, bueno, pero hoy hay un montón de ejemplos, sin dudas, pero para 1854 era todo un acontecimiento. De hecho, si hoy uno analiza el tema de la pandemia, por ejemplo, se va mostrando diferente. ¿Por qué se muestra el plano de la ciudad de Rosario con la cantidad de casos que se producen por día? Bueno, porque no es lo mismo, no solo la cantidad de población que tenemos por distrito, lo cual la ciudad está dividida en diferentes distritos, sino por la calidad que tenemos de acceso, por ejemplo, a la cuestión sanitaria, a la cuestión de alimentos, a la cuestión del agua potable o no. Entonces es importante tener en cuenta justamente esta cuestión, ¿no? Una relación que sea desde lo epidemiológico con lo geográfico. ¿Cómo se llama esta cuestión? Corriente higienista. ¿Sí? La primera justamente nace a mitades, justamente con Snow, ahí a mitades del siglo XIX,
cuando se empiezan o comienzan a ver que la salud va a estar relacionada con los determinantes de los habitantes y de ciudades determinadas, ¿no? Y había que proteger ciertamente 3 elementos básicos, lo que era el aire, lo que era el agua y lo que era el sol, justamente porque se buscaba de alguna manera alejar lo que son las miasmas, que justamente son los vapores o organismos malignos. Piensen que en mitad del siglo XIX estamos hablando de las producciones, digamos, de todo un desarrollo industrial ya 100% establecido, y eso, digamos, se creía que esos gases o esos vapores eran los que de alguna manera desprendían cuerpos enfermos o sustancias en descomposición, y que eso afectaba a las poblaciones, o sea, a los habitantes de las ciudades. Por eso es que se empiezan a poner en práctica diferentes estrategias que tienen que ver con, por un lado, alejar las industrias, esto que antes, en un comienzo, digamos, de la revolución industrial, lo que sucedía era que los barrios se creaban alrededor de la industria. Bueno, lo que se buscaba ahora es hacer corrientes industriales más alejados. De hecho, tenemos el ejemplo de Rosario, por ejemplo. Tenemos a Rosario y fuera de la ciudad, todo el cordón industrial, fuera de la, digamos, alejado de lo que es el establecimiento poblacional. Se empezaron a hacer mataderos, ¿sí? Porque hasta ese momento se consumía la carne seca al sol o con sal, digamos, y claramente los animales muertos al sol pasaban que vectores, y esos vectores terminaban transmitiendo enfermedades y las personas consumían esos alimentos. También se empezaron a crear cementerios en las áreas centrales de las ciudades. ¿Por qué? Porque los muertos tenían que tener un lugar, no podían estar tirados por cualquier lado o abajo de, no sé, en los cementerios, por ejemplo, que se creaban caseros, ¿no? Porque tienen que tener cierta estructura y demás. Justamente es un movimiento que tiene que ver con el urbanismo, con todas estas teorías de que la higiene, o digamos, las cuestiones de cuidado de la salud van a estar relacionadas con cómo se estructura una ciudad. Justamente es un trabajo que se ha hecho mancomunadamente desde los médicos y políticos, donde de alguna manera se luchaba justamente contra lo que es la insalubridad. Principalmente es un movimiento que se crea en Europa, obviamente, y Londres y París son como los centros, claramente porque también han sido los centros de propagación de enfermedades, principalmente de cólera, de tuberculosis, que son las principales enfermedades que la epidemiología empieza a analizar, ¿no? Entonces, a partir de un congreso internacional que se da en 1904 sobre salubridad y saneamiento, se empieza a ver cómo es necesario la arquitectura científica, ¿sí? Inspirarse de alguna manera en cómo se estructuran el modelo hospitalario, ¿no? Y justamente esto también llegó a América, llegó a Rosario, ¿sí? Rosario es una de las ciudades que más inmigrantes ha recibido a fines a fines del siglo XIX, y justamente, ¿qué empezó a aparecer con estos inmigrantes? Enfermedades como la tuberculosis. Entonces, lo que se empezó a hacer es lo que se llama la catequización higienista, donde tenían un cuidado con el consumo y el acceso del agua a estos inmigrantes para que no se propagaran estas enfermedades ni se hicieran epidemias. Y por eso se crean los bulevares, justamente para prevenir que las enfermedades se contagien. Si uno hace un análisis de cómo está Rosario, por ejemplo, vamos a dibujarlo para que sea, por ejemplo, esta es Rosario, ¿no? Si uno analiza, Rosario es 100% higienista. ¿Por qué? Porque se ha estructurado la ciudad en función de justamente esta corriente. Si ustedes piensan, están cada 10 cuadras tenemos los bulevares, ¿no? Pellegrini, Oroño, 27 de febrero, y así.
Así que tenemos cada 10 cuadras esos bulevares, que si ustedes analizan por qué esos bulevares son más anchos. Entonces, ¿qué hacía? Alejaba a la población, el bulevar Oroño sobre todo, ¿no? Alejaba a la población, Francia, perdón, y Francia sería Oroño, Francia, 27 de febrero, ¿no? Entre principalmente ese centro de la ciudad, lo que es Francia, Oroño, esos bulevares lo que hacían es cada vez separar más a la población. ¿Para qué? Porque el centro de la ciudad era el que eran considerados de los más ricos, entonces estaban entre esos bulevares y la gente que no tenía recursos estaba por fuera. Y también tenemos, justamente, si uno ve, tenemos diferentes hospitales fuera o alejados de los diferentes bulevares. Y cada uno de los hospitales también se creó con finalidades diferentes o para tratar enfermedades diferentes. Está sumamente estructurada de una corriente higienista, ¿no? Bien. ¿Es lo mismo la corriente que es higienista y sanitarista? Bueno, acá hay una diferencia y tiene que ver con la definición de higienismo que yo decía recién, que surge a fines del siglo XIX, se establece 100% a principios del siglo XX y justamente hizo de la higiene un tema fundamental, repetitivo, recurrente, que de alguna manera pedía o buscaba, digamos, eliminar los males epidemiológicos en una sociedad. Entonces acá encontraron que sean recursos formales o recursos informales, daba igual lo que sea para crear hábitos saludables, pensando justamente en lo que son estas ciudades o poblaciones urbanas. Residentes piensen que en estos años, no voy a entrar mucho en historia, pero en las ciudades como Rosario, como Buenos Aires, encontramos mucho lo que son los conventillos, que eran estos edificios en donde había habitaciones llenas de inmigrantes, donde no había mucha limpieza, mucha higiene, y eso, lo que se buscaba era justamente que estos crearan hábitos para que no se contagiaran de enfermedades y que esto no llevaran las enfermedades a los trabajos y después se contagiara un montón de gente, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que también empiezan a aparecer, digamos, control de la desnutrición materno-infantil, algunas otras enfermedades, ¿no? Y hay diferentes entidades que empiezan a aparecer, como el Departamento Nacional de Higiene, la Asistencia Pública, el Patronato a la Infancia, digamos, hay muchas asociaciones que empiezan a tener en cuenta o que empiezan a aparecer para tener cuidado en esto, ¿no? En esto del cuidado higienista. El sanitarismo, digamos, aparece en los años 20 y finalizando la década del 40, se pone justamente el eje en lo que es la vida rural, ¿sí? Al principio estamos hablando, ¿sí?, del higienismo en las urbes y el sanitarismo en las zonas rurales, en donde justamente acá encontrábamos otro tipo de enfermedades, ¿sí? No encontrábamos la tuberculosis o, como habíamos dicho antes, sino que empezamos a encontrar paludismo, malarias, parasitosis, digamos, otro tipo de enfermedades, otro tipo de perfiles que justamente el análisis médico es que, ok, necesitamos diferentes consideraciones, no solo entender que culturalmente estamos frente a otro grupo social, educativamente también, porque muchas veces en estos años la gente del campo no iba a la escuela después de lo que es la escuela primaria. Económicamente no son los mismos recursos los que tenemos dentro de una urbe que dentro de una zona rural, y ambientalmente tampoco, ¿no? Entonces se empiezan a ver y a buscar cuestiones regionales que tengan que ver justamente con esto, ¿no? Con el trabajo
que se da de este tipo de enfermedades propio de la zona rural. Y aparece justamente la misión de estudio de la patología regional en Argentina, como también el Instituto de Medicina Regional, como los primeros que empiezan a tomar como las riendas de esta situación y a empezar a decir, ok, la ciudad tiene sus enfermedades, pero la zona rural tiene los suyos, y es importante también que las tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, diferenciando higienismo dentro de lo que son las urbes, las corrientes sanitaristas dentro de principalmente lo que son las zonas rurales, ¿no? Vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a ir a lo que es la eliminación de residuos, saliendo de lo que es el agua potable. Cuando hablamos de residuos sólidos, estamos hablando de diferentes tipos, desde los que desechamos en casa, hasta los que devienen de lo que son las actividades industriales, de diferentes actividades agrícolas, comerciales y patógenos también. El primer paso que se da desde lo que es la organización de los residuos sólidos urbanos, RSU, se da a principios del siglo XX en Estados Unidos, y hasta el momento lo que se hacía, o lo que se llevaba adelante era justamente los vertidos a cielo abierto, generalmente, o enterrados, donde se descargaban diferentes cuerpos de agua o se incineraban, y no estaba bien porque claramente hacía una gran contaminación. A partir de los años 40, principalmente en Nueva York y en California, lo que sucedió es que se empieza a pensar y a comenzar a lo que es el vertido controlado, en donde justamente va a empezar una nueva forma de administrar estos RSU, que se denomina gestión iluminada, justamente focalizando en lo que es la generación, el almacenamiento, la recolección, la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final, o sea, todo el recorrido de los residuos sólidos. No era solamente qué hacemos con esto, pum, lo tiramos ahí a cielo abierto, sino bueno, hacer todo el proceso, pensar en todo el proceso para tratar de dar un énfasis mayor a lo que son los efectos ambientales y obviamente en la salud de la población, ¿no? Entonces aparecen, bueno, en los 90 se instala definitivamente lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, y manejándolo como un todo, ¿sí? Aparece básicamente en el 92 con la conferencia, con la cumbre de Río, ¿no? El manejo ecológicamente racional de los residuos sólidos, y la cumbre de 2002 de Johannesburgo retoma los mismos, 10 años después, los mismos temas, ¿no? Pensando principalmente en lo que es la minimización de la generación, ¿no? Cada vez se produce cada vez más basura, y lo que se busca justamente es producir menos y ver cómo se puede producir menos. Tratar de hacer una maximización de lo que son la reutilización y el reciclado, ¿sí? Pensar en esto como una forma de tratar de hacer o generar menos basura, ¿sí? Buscar también tratamientos y disposiciones ambientales adecuadas, que básicamente, y esto es importante porque es una de las cuestiones que más se está tratando hoy en día en lo que es la Cumbre de París, en lo que es la recuperación de energía, ¿sí? Buscar otras fuentes, y esto también va a estar relacionado con los puntos de la Agenda 2030, ¿no? Las tecnologías de producción limpia y consumo sustentable, importantísimo. La educación pública, la participación de la comunidad en lo que es la gestión de los residuos, es importantísimo. Que la población tenga conocimiento sobre cómo se hace la basura, o sea, cómo desecharla, ¿no? No es solamente poner todo dentro de una bolsa, sino tener por lo menos 2 tachos en casa, uno de orgánicos, otro inorgánicos, bueno, tratar de darle las herramientas a la población, ¿no?
Bueno, los países desarrollaron lo que es el MIR, que es el manejo integral de residuos sólidos, que tiene un carácter global, sí, pero que el uso de recolección va a tener que ver con los términos económicos, porque muchas veces esto no sucede, ¿no? No es igual en todos lados, lamentablemente. Y en los países, por ejemplo, en vías de desarrollo, hay una clara diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, estos países generan, en cuanto a residuos sólidos domiciliarios, casi un 7% de la basura total y la población, como decía recién, no sabe cómo eliminarla apropiadamente, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Cambio de prácticas en la comunidad. Se necesitan políticas de prevención, políticas de promoción, que tengan que ver con enseñar a cómo eliminar esta basura, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos países en vías de desarrollo? Que es otra cuestión. Tenemos gran cantidad de desempleo, tenemos marginalidad, tenemos indigencia, hay hambre, hay cada vez más gente catando la basura, ¿no? Entonces, no tienen fuentes de trabajo y la alimentación de la basura, o sea, la alimentación de esta población, lamentablemente viene de la basura hecha desde otro lado, ¿no? Entonces, también tenemos esa postura en contra. Es un aspecto clave, sí, la gestión de residuos urbanos. Si uno piensa en Europa o en Australia, por ejemplo, tienen 4 o 5 bolsas diferentes, pero también hay 4 o 5 tachos en la calle diferentes, cada uno en las puertas de los edificios y de las casas, y cada día pasa un camión diferente que va a llevarse cada uno de esos tachos, ¿no? Entonces ahí está la cuestión, no es solamente enseñarle a la población a que tenga 4 o 5 tachos diferentes, porque después ¿qué hacemos con eso? Si Rosario es una de las pocas ciudades lamentablemente que tiene los diferentes tachos de orgánicos e inorgánicos, pero no están en todos lados, no están en toda la ciudad, la gente muchas veces no sabe cómo tirar la basura, qué poner en cada lado, entonces eso también es un tema, no es solamente educar a la población y hacer políticas de promoción, sino también, bueno, invertir en esto, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes tipos? Este el que yo decía recién de cielo abierto, son los más primitivos y es claro el peligro que genera justamente por básicamente la lixiviación de lo que son las napas de aguas cercanas. La lixiviación básicamente es cuando la basura llega a las capas, pasa a las capas de la tierra y llega hasta el agua y eso, digamos, trae una contaminación muy, muy grave, no solo de la tierra, sino también del agua cercana, y también se pueden producir incendios dentro de esta basura, de estos cielos abiertos, ¿no? Los rellenos sanitarios es uno de los avances más comunes que se han encontrado dentro de lo que son los RSU. Básicamente compactan, digamos, y van disponiendo, digamos, se compacta la basura y van disponiendo diferentes capas de tierra, y en el medio van dejando como ciertos respiradores justamente para que los gases se expidan hacia el aire y no queden condensados en la basura. Y justamente también se utiliza mucho lo que son los sistemas para la depuración de los lixiviados, entonces no es tan... Es uno de los más comunes en los países en donde todavía no tenemos las herramientas suficientes como para trabajar sobre esto, ¿no? La cuestión es que estas instalaciones tienen capacidades limitadas y una vez que se llenan, o sea que se llega hasta el tope de la tierra, hay que pensar qué hacer con esa depuración después y una posterior restauración para poder ver y evaluar, digamos, a través de un sistema, de un analista ambiental, si es posible, si es viable la restauración, ¿no? Otro método que se utiliza es el compost, ¿sí? Que es justamente la descomposición aerobia de lo que son los orgánicos para justamente obtener lo que es un humus, o sea, para tener lo que es el abono después. En general en los países europeos hay un mix, se utilizan varios recursos. Nosotros en Argentina lamentablemente solo tenemos
lo que es el anterior que les mostré, que son los rellenos sanitarios. No tenemos esta cuestión del compost, justamente porque no hay separación de la basura, ¿no? Entonces es importante el tema. Primero porque es mucho más natural, no se utilizarían fertilizantes a la tierra y es un agente, se sustituyen, digamos, un agente orgánico por un químico por un orgánico, ¿no? Claramente es fundamental, y esto es lo que nos falta a nosotros, programas nacionales, provinciales, locales, que permitan justamente una óptima gestión de lo que es la producción en la recolección, el transporte, el tratamiento, la eliminación de residuos, o sea, en todo el proceso en general. Cuando hablamos de clasificación de residuos, tenemos que tener en cuenta que se van a poder clasificar según su origen o según su composición. Cuando hablamos según su origen, estamos hablando desde dónde sale, ¿no? Entonces decimos que pueden ser domésticos, o sea, el que generamos en casa, pueden ser comerciales, industriales, pueden ser biorresiduos, y estos son los residuos biodegradables que podemos encontrar en los parques o en los jardines, o mismo residuos alimenticios y de cocina. De construcción, ¿sí? Todo lo que son las obras de la construcción y de reforma. Sanitarios, ¿sí? Básicamente hospitales. Mineros, de la extracción de la minería, y radioactivos generados justamente por elementos químicos radioactivos. Y cuando hablamos por la composición, estamos hablando de residuos orgánicos, cualquier residuo que tenga que ver con origen biológico, con residuos inorgánicos, justamente lo contrario, cualquiera que no sea biológico, puede ser un plástico, un metal, cualquiera de ellos. La mezcla de residuos, o sea, es una fracción de residuos que mezcla tanto orgánicos como inorgánicos. Y los residuos peligrosos, que eso es cualquier residuo con potencial altamente tóxico o peligroso. Y acá vamos a encontrar solventes, pinturas, los desechos de los hospitales. Justamente estos residuos peligrosos no pueden ser depositados de cualquier forma. Si uno ve y en un hospital, digamos, van camiones especiales a retirar esa basura, justamente porque o contienen alguna cantidad de sustancias químicas, como puede ser mercurio, plomo, arsénico, que pueden poner en riesgo no solo al ambiente, sino también a la salud humana. Entonces, hay diferentes formas de depositarlos. Uno puede ser rellenos de seguridad, no son los mismos que los que acabamos de hablar, estamos hablando diferentes zonas, y hay que buscar exactamente dónde ubicar esos rellenos. Puede utilizarse la incineración en distintos hornos, o tratamientos físicos y químicos, o sea, equilibrar esos químicos que tenía para quitarle como alcalinizarlos, ¿no? ¿Cuáles son estos residuos peligrosos? Primero tenemos los radioactivos, que son esos justamente productos que tengan radioactividad. Infecciosos, que se generan durante lo que es la atención de la salud, en cualquiera de sus etapas, desde el diagnóstico, el tratamiento, hasta investigaciones e inmunizaciones, que justamente van a contener patógenos y van a tener diferentes niveles de peligro potencial en función al contacto que se hayan tenido. Y los residuos especiales, que se generan de actividades auxiliares que no entraron en contacto con los pacientes ni con los agentes infecciosos, pero que igualmente son un peligro para la salud por la cantidad, las características agresivas en donde está. Bueno, yo acá les puse un cuadro que va a mostrar básicamente lo que son las operaciones más favorecedoras a las menos, y esto es como una de las cuestiones que a nosotros nos falta, ¿no? Porque nosotros no tenemos ni políticas de prevenciones, ni minimizaciones, ni reutilización muy poco, reciclaje se sabe poco, recuperación de la energía, bueno, se está trabajando un poco más, y exposición bastante más. Pero bueno, la idea es lograr justamente minimizar, llegar digamos, a los niveles más altos de esta pirámide, pero también se necesitan de recursos, ¿no? Esto que decía antes.